doctor Héctor Balcácer, infectólogo. En la tarde de hoy tenemos una invitada muy especial, una persona que le tengo mucho aprecio, que es la doctora Jacqueline Díaz, endocrinóloga. La doctora Díaz va a estar compartiendo con nosotros el tema de diabetes. La doctora Díaz a la fecha es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología. Y específicamente vamos a tratar este tema de diabetes, puesto que el 14 de noviembre fue declarado el Día Mundial de Lucha contra la Diabetes, una enfermedad que abarca una gran cantidad de personas, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Al igual que todos los viernes, vamos a hacer un pequeño comentario. El comentario del día de hoy va dirigido a lo que es el uso de antibióticos de manera autoprescrita, o sea, aquellas personas que cuando tienen algún proceso de cualquier tipo, inmediatamente van a una farmacia o a un colmado o a una de esas camionetitas que pasan frente a la casa y compran un antibiótico. Recordar que con el paso del tiempo las bacterias se están haciendo cada vez más resistentes a los antibióticos y no están respondiendo de una manera adecuada. La razón de esto son varias, sin embargo, hay que decir que una que coopera bastante es el uso inadecuado de los antibióticos. Recordar que un antibiótico que le funcionó a otra persona no tiene por qué funcionar en su caso, aun el cuadro que usted presente se parezca mucho. Si usted tiene necesidad de utilizar un antibiótico, eso lo va a decidir su médico, así que trate de buscar asistencia médica cada vez que tenga un cuadro infeccioso. Ahora, regresando a lo que es el tema en cuestión de este viernes, la doctora Díaz nos va a acompañar, como decíamos, para hablar sobre el tema de la diabetes. Doctora Díaz, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer. Doctora Díaz, una pregunta. ¿Qué cantidad de personas o qué tan importante es el problema de la diabetes en República Dominicana y en el mundo? Porque realmente vimos que se está colocando un día completo, o sea, el 14 de noviembre, Día de Lucha contra la Diabetes. ¿Qué tan importante es el problema a nivel mundial y en República Dominicana? Bueno, actualmente la diabetes es una pandemia, lo llaman el tsunami, porque el aumento que se ha evidenciado de esta enfermedad en los últimos años es escandaloso. Existen actualmente 415 millones de personas alrededor del mundo viviendo con diabetes y para el 2025 o el 2030 se esperan más de 60 millones, o sea, más de la mitad de la población va a padecer diabetes. Y nosotros no nos quedamos atrás, o sea, el 10% de nuestra población padece de diabetes diagnosticada, porque por cada paciente que hay diagnosticado hay otro sin diagnosticar. Y por esto es que se estableció o se instituyó por la Asociación Americana de Diabetes y por la Organización Mundial de la Salud el 14 de noviembre de la lucha contra la diabetes. Doctora Díaz, una pregunta. Usted menciona cerca de un 10% y que posiblemente sea el doble. Sí. Porque usted dice que por cada diabético que se diagnostica hay uno que no sabe su condición de diabetes. La pregunta es, pero se habla que República Dominicana es un país de personas que no tienen cómo comer, de malos hábitos. Entonces, ¿estamos hablando que ese 10% de los pudientes tienen todo diabetes? ¿O es que hay alguna situación que puede llevar a que desarrollen diabetes? No. En realidad, lo que hace que una persona desarrolle diabetes, además de tener un componente son el estilo de vida. O sea, comer desequilibrado, mucha comida con azúcar, con alto contenido de azúcar, no hacer ejercicio, tener otras comorbilidades que predispongan a resistencia a la insulina. O sea, mujeres que han hecho diabetes gestacional, que sufrieron de síndrome de ovario poliquístico o que padecen de hipertensión, de problemas del colesterol. Todo eso hace que la persona tenga riesgo de desarrollar diabetes. Y nosotros, por la etnia, somos una etnia con alta prevalencia de diabetes. Cuando hablamos de etnia es la raza, o sea, por el hecho de ser morenito tenemos mayor riesgo de hacer diabetes. Sí. Eso es lo que usted quiere decir. Doctora, por ser latinos. Ah, por ser latinos, no por ser morenitos. Sí, la mezcla, África. Ok, perfecto. Doctora, una preguntita entonces, conversando sobre este tema. Actualmente se habla mucho del sedentarismo, de la no práctica de los ejercicios, de la ganancia de peso, del consumo de alimentos que son altos en calorías, pero bajos en proteínas, que casi todas las calorías que tienen o son grasas o son carbohidratos.
Esto quiere dejar dicho que a la fecha tenemos un incremento en el número de personas diabéticas que hace años atrás, o ese número de personas diabéticas se mantiene igual, solamente que al ir creciendo la población va creciendo el número de diabéticos, o realmente a la fecha tenemos mayor cantidad de personas diabéticas. A la fecha tenemos mayor cantidad y es relacionado a eso, relacionado a que ya no hacemos ejercicio. Antes la gente iba caminando a las escuelas, al trabajo, se movía, caminaba mucho. Hoy en día no. Hoy en día la gente llama por teléfono, delivery, y está en su casa sentado. Y esa comida que pide no ha sido elaborada con el equilibrio de tener los nutrientes que necesita, sino la mayoría de cosas que tiene son cosas que lo hacen sabroso. Grasa, harina y muchos carbohidratos. Y eso hace que aumenten de peso. Entonces también está relacionado al otro, porque es multifactorial, al crecimiento de la población. Recordemos que la diabetes afecta más a las personas de estratos socioeconómicos bajos o muy bajos. ¿Cómo así? ¿Se supone que debería afectar a la gente que tiene todo tipo de comida? No. ¿Y por qué afecta entonces a los estratos sociales más bajos? Porque eso choca. Se supone que el que tiene un estrato social más bajo come menos. No, porque el que tiene estrato social más bajo, primero no tiene acceso a la educación, que es la base. Si usted conoce qué es lo que a usted le conviene, qué es lo que le conviene comer, qué es lo que tiene que hacer, que tiene que caminar todos los días o hacer alguna actividad física, cuáles cosas evitar, aunque sean sabrosas, o sea, evitar las comidas con alto contenido de grasa, de azúcares, comer más vegetales, más contenido de fibra. Entonces, regularmente comen lo que sea, lo que tengan acceso, que no es necesariamente lo mejor para ellos. Ok. Doctora Díaz, continuando con el tema, una situación que usted mencionó era el asunto de la diabetes y la herencia. La pregunta es, si tengo algún familiar que sufre de diabetes, ¿qué riesgo tengo de presentar diabetes? Eso es si, por ejemplo, un tío, mi abuela, mi mamá, un hermano, ¿qué tipo de riesgo existe de que alguien en mi familia sea diabético y de que yo desarrolle diabetes? Las personas que tienen un familiar de primera y segunda línea, sea mamá, papá o abuelos, con diabetes, le confiere alto riesgo para desarrollar diabetes. Y si usted ya tiene ese conocimiento de que su mamá es diabética o su abuela fue diabética, entonces usted tiene que tomar acción. Usted es el que no debe darse el lujo de engordar, de no hacer ejercicio. Usted debe estar en primera línea de mantener un estilo de vida saludable para cambiar, que eso se le llama en medicina, la epigenética. Cuando los factores externos, que son los que te llevan a desarrollar la enfermedad, tú dices, no, yo no voy a llegar ahí. O sea, es por comer y no hacer ejercicio que me voy a hacer diabético, no. Tú lo cambias. Y puedes, con el cambio que le produces en tu cuerpo, traducírselo a tus generaciones, a tus hijos y a tus nietos. O sea, usted dice que mis hábitos saludables pueden, por la modificación que yo puedo hacer en mi organismo, también pasárselo a mis hijos. No solamente lo malo se pasa, sino que también lo bueno se puede pasar a manera de herencia a las generaciones futuras. Eso es un dato bastante interesante. Esa palabra de epigenética es algo que tocaremos en algún momento aquí en el programa. Doctora Díaz, una pregunta también interesante de todo esto es la parte de la edad. Vemos que hay personas diabéticas o que desarrollan diabetes, que mucha gente dice, no, mi papá fue diabético, pero lo diagnosticaron o le dijeron que tenía diabetes cuando estaba muy viejito. Pero también vemos niños que tienen diabetes. Entonces la pregunta es, ¿la diabetes puede afectar en cualquier momento? ¿Es el mismo tipo de diabetes? ¿Por qué se habla de que la persona cuando llega a una edad avanzada se diagnostica con esta enfermedad? O sea, ¿pudiéramos hablar de esa diferencia entre la diabetes y los grupos de edades, por favor? Sí, en realidad hay diferentes tipos de diabetes. Está la más común, que es la diabetes tipo 2, que es la que se le diagnostica a las personas en la etapa adulta de la vida. Está la diabetes tipo 1, en donde el individuo no produce insulina y se diagnostica muy temprano en la vida, niños pequeños, en la adolescencia o en la etapa adulta joven. Hay otros tipos de diabetes secundarias a otras causas que no son frecuentes, generalmente los pacientes lo engloban dentro de la tipo 2, pero que son causadas por medicamentos, infecciones y otras enfermedades.
Y el cuarto grupo, que es la diabetes gestacional, que es una mujer que se creía sana y que durante el embarazo comienza a presentar hiperglucemias. Doctora, algo interesante que usted dijo era la parte del chequeo. Si tengo un familiar que sufre de diabetes, tengo que cuidarme. Pero la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo una persona tiene que chequearse para ver si tiene diabetes? O sea, si tiene el azúcar alta en la sangre. Porque realmente las personas tienen como costumbre decir, yo me hago mi chequeo anual. Una vez al año es suficiente hacerse una prueba de glicemia. Todo el mundo se tiene que hacer una prueba de glicemia. Si tengo algún familiar diabético, me debo hacer esa prueba del azúcar, como le dice la gente, más frecuentemente en el año. ¿Qué tipo de seguimiento debe darse cada persona? Según la Sociedad Americana de Diabetes, no se requiere que si salió normal, aunque tenga tus antecedentes, que lo hagas anual. Inclusive ellos lo recomiendan más espaciado, hasta 3 años. Pero muchas veces eso se decide el médico y el individuo en particular. ¿Por qué? Porque muchas veces en un año pasan cosas. Te sometes a un estrés inesperado, aumentas de peso, tienes que dejar ciertas actividades, comienzas a fumar como un loco. Muchas cosas pueden pasar y la decisión de hacerle esa búsqueda, esas medidas de glicemia van a depender de eso. Doctora Díaz, una situación. Los pacientes diabéticos se han reconocido frecuentemente por tener problemas circulatorios y esos problemas circulatorios han llevado a que se afecten varios órganos en su estructura. La pregunta es, ¿todos los pacientes diabéticos siempre tienen que caer en esa parte? Porque vemos muchas personas en los hospitales que son diabéticos que tienen una infección en una pierna o tienen una infección en una mano o presentan erisipela a repetición o tienen infecciones de orina. Todos los pacientes diabéticos de manera obligatoria tienen que presentar ese reguilete, como dice la gente, de infecciones tan frecuentes, porque eso hablaría de que no hay ningún tipo de control. Explícanos por favor un poquitito. En realidad la diabetes confiere riesgo para desarrollar complicaciones crónicas y dentro de las complicaciones crónicas están aquellas que afectan los pequeños vasos. Y la que afecta en los pequeños vasos, ¿verdad? La microcirculación puede llevar al paciente a retinopatía, que es la causa de ceguera. Excelente, a nefropatía. No lo mencioné, que los pacientes diabéticos pueden quedar con problemas de visión. Exacto, es la causa más frecuente de ceguera en los países desarrollados. Dañar el riñón, la causa más frecuente de enfermedad renal terminal, sigue siendo la diabetes. Tengan que dializarse, someterse a diálisis de la diabetes. Y la neuropatía. Entonces, además de esa afección de los pequeños vasos, está la afección de los grandes vasos, que ahí viene la enfermedad arterial periférica y la causa más frecuente de muerte de los diabéticos, que es la enfermedad cardiovascular. Se nos mueren de enfermedades cardiovasculares, infartos fatales, no fatales, arritmias y también accidentes cerebrovasculares. Y en relación a las infecciones, el paciente diabético debe ser considerado como un paciente inmunosuprimido, porque el hecho de tener alteraciones de los niveles de glucosa hace que su cuerpo tenga dificultades a la hora de enfrentarse frente a una infección. Por eso es que cualquier persona le da una infección de vías urinarias y la puede pasar en su casa de lo normal con terapias orales y no pasar nada. Ahora, el paciente diabético tiene problemas con envolver la bacteria, con la movilización de las células que atacan esa bacteria y la destruyen, con el producir anticuerpos. Entonces, como todos esos pasos son necesarios para controlar la infección y eliminarla, y ellos no lo pueden hacer, por eso es que hay un gran número de pacientes que terminan hospitalizados con infecciones de vía urinaria complicadas. Si le da una gripe, se complican con neumonía, por eso se recomiendan que se vacunen. Y si le da cualquier úlcera en el pie, pero ya en el pie diabético interfiere no solo lo vascular, sino lo neuropático y la alteración en la morfología del pie, en los cambios del punto de apoyo, y que no sienten. Se hacen laceraciones y al no percibirla, da tiempo a que ahí crezcan la bacteria. Por eso es que una recomendación que se da siempre en los pacientes diabéticos es que cada cierto tiempo, aún usted no se sienta nada en su pie, usted debe revisar su pie. Si usted no puede hacerlo, dígale a algún familiar con el cual usted tenga confianza, a usted que es familiar de una persona diabética, revisar esa pierna. No importa qué llaguita esa persona tenga en la pierna, es importante que se revise
y se busque la opinión de un médico para prevenir que ese cuadro vaya avanzando. Todo el mundo ha escuchado de que a papá o a mamá que tenía diabetes, primero Sí. le cortaron un dedo, luego le cortaron los otros, luego le cortaron eso y terminaron haciéndole una amputación a nivel de las rodillas. Y todo generalmente comienza como una ulcerita que no se le hizo caso porque era muy pequeña. Trate de prestarle atención. Doctora Díaz, una pregunta. En cuanto al sexo, ¿hay más hombres o más mujeres con diabetes? Afecta por igual ambos sexos, tanto al hombre como a la mujer. O sea que no existe una No tiene predilección. Ok, porque uno pensaría que Lamentablemente. quizás los hombres como se ponen más gordos, hacen menos No, ejercicio. lo único que a veces hay complicaciones que se ven más en uno que en otro, pero afecta a ambos sexos por igual. Doctora Díaz, los hombres que tienen diabetes y tienen problemas de erección, porque como usted mencionaba la parte que tenía que ver con el problema vascular, ¿lo maneja el endocrinólogo o lo maneja el urólogo o lo manejan en conjunto? Lo digo porque usted mencionaba que esas personas pueden tener problemas del corazón, esas personas tienen problemas también circulatorios y muchos diabéticos tienen problemas de erección. Entonces la pregunta es, ¿lo maneja el endocrinólogo esa parte? ¿Lo maneja el urólogo? Ustedes se ponen de acuerdo. Porque una de las cosas que hemos visto y que tuvimos por aquí al doctor Ledesma, urólogo, quien nos conversaba que muchas veces en la consulta no se habla de problemas de erección, la pregunta es, ¿quién maneja esa parte? Lo importante es que se detecte a tiempo, antes de que suceda. Y muchas veces, por ejemplo, yo que soy endocrinóloga, tengo que hacerle la pregunta al paciente. O sea, le tengo que preguntar, ¿está funcionando bien? ¿Obtiene sus erecciones completas? Y algunos ni me lo dicen y la esposa por atrás. Entonces, eso es importante porque como es multifactorial la causa, o sea, puede tener envuelto que tenga ya afección vascular o afección neuronal, pero no podemos olvidar la interrelación de la pareja, porque muchas veces comienzan a tener la disfunción y no tienen un tiempo de evolución de la enfermedad. Recuerda que para que aparezcan las complicaciones crónicas, el paciente tiene que tener alrededor de 10 años con la enfermedad, con la patología. Y lo que caracteriza que aparezcan estas en ese tiempo es el descontrol, si no está bien controlado. Pero no es poco frecuente que una persona recién diagnosticada presente esas complicaciones. Entonces ahí hay que buscar en lo emocional, si está bien con su pareja y todo eso. Y ya luego se le hacen las investigaciones y se debe manejar en conjunto. Ok. Doctora Díaz, otra situación que tenemos con el asunto de la diabetes es que muchas veces los pacientes diabéticos paran completamente la ingesta de productos que tienen azúcar y simplemente deciden alejarse de ese tipo de cosas. Está bien esa práctica porque sabemos que se necesita una dieta balanceada y sustituir o frenar completamente la ingesta de carbohidratos, que en este caso el porcentaje mayor tiende a ser a través de los azúcares y la harina. ¿Está bien hecho esto, que los diabéticos paren completamente la ingesta de carbohidratos? Lo recomendable es que cuando ingieran azúcares no sean azúcares simples, refinados. O sea, lo de endulzar, el azúcar blanca, como dicen, el azúcar refino. o sea, agregarle azúcares o jugos, refrescos, y que cuando ingiera carbohidratos, sean carbohidratos complejos. ¿Qué quiere decir? Sí, por favor. O sea, por ejemplo, si usted se come un pan, que eso tiene carbohidratos, que sea integral, porque no es que no va a tener carbohidratos, tiene carbohidratos, pero además tiene fibra, y la fibra va a retrasar la absorción de ese carbohidrato. Pero hay que ingerir carbohidratos porque es la energía inmediata. O sea, ya lo otro, las proteínas que te sirven para construir tus tejidos y los lípidos, que te sirven también como fuente de energía, se necesita todo. No es evitarlo completamente, sino un consumo moderado y no ingerirlo de manera así simple, no dulces ni nada de eso. Ok. Doctora, otra situación que vemos con cierta regularidad en los pacientitos diabéticos es el asunto de que esas personas que padecen esta enfermedad en ocasiones tienden a decir que tienen una diabetes emocional. Es una palabra que realmente la escuchamos mucho. ¿Existe tal cosa como la diabetes emocional para aquellas personas que nos están viendo? Porque la gente dice, no, yo no sufro de diabetes, lo que pasa es que a mí me sube el azúcar cuando yo tengo un problema. ¿Existe ese término o esa persona es diabética y está negando ese diagnóstico? No existe la diabetes emocional, no existe. Lo que pasa es que esa persona tiene diabetes no diagnosticada quizás
Y cuando usted está bajo cualquier tipo de estrés, sea físico, emocional, cualquier cosa que le exacerbe sus emociones, las hormonas que se producen en ese estado, todas contribuyen a que no actúe la insulina y a que se eleven aún más los niveles de glucemia. Entonces lo que esa persona está haciendo es que la emoción le desenmascara, le quita la máscara a la diabetes. Ok, o sea que ya usted está escuchando, el término diabetes emocional no existe. Si a usted le encontraron el azúcar alta en 500 en una ocasión porque usted tuvo un problema y sufrió de los nervios, usted es diabético y usted necesita tener medicación. Y como dijo la doctora Díaz, la diabetes luego de 10 años puede desencadenar problemas vasculares, que a usted se le dañe su circulación, tenga problemas en el riñón, tenga problemas en el cerebro, tenga problemas en el corazón. Nos acaban de informar que tenemos la primera pausa. Al regresar vamos a colocar los teléfonos del estudio para aquellas personas que tengan preguntas a la doctora Jacqueline Díaz, presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología, con el tema de hoy de diabetes. Espérenos un momentito, regresamos en 360 grados. Regresamos a 360 grados, hablando hoy como cada viernes de salud. Tenemos con nosotros a la doctora Jacqueline Díaz, presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología, y el tema de hoy es diabetes. Doctora Díaz, la pregunta obligada debe ser, hay personas que tienen diabetes que utilizan insulina, pero hay otras personas que tienen diabetes y lo que están utilizando es pastillas. Aquellas personas que están utilizando insulina, ¿es que están peor que los que utilizan pastillas? ¿O cuál es el criterio para yo decir, esta persona va a utilizar insulina y esta persona va a utilizar pastillas para controlarse su diabetes? Porque hay muchos diabéticos que están utilizando pastillas y su gran temor es, estoy tan mal que mi médico ahora me indicó insulina. ¿Pudiera por favor informarnos un poquitito al respecto? Esa es muy buena pregunta. El paciente cuando se hace diabético, en el caso de los diabéticos tipo 2, que son los que se puede utilizar pastilla, desde el momento de su diagnóstico, tiene que entender que eventualmente en el transcurso de su enfermedad, durante su evolución, va a requerir insulina, no significando que él está peor ni que está más grave. El criterio para utilizarla lo va a tomar el médico, porque muchas veces cuando él llega temprano en su enfermedad, produce suficiente insulina. Entonces lo que hacemos es con las terapias orales, esas terapias ayudan a que la insulina trabaje mejor, o sea, le frenan la resistencia a la insulina, ayudan al páncreas para que el páncreas produzca insulina, y otras terapias orales lo que hacen es ayudar a eliminar por el riñón el exceso de azúcar. Ahora, si a pesar de usted tener al paciente con terapias orales, él no se controla, no llega a los niveles de glucosa que le permitan una buena vida, calidad de vida y retrasarle las complicaciones, entonces hay que agregarle insulina. Pero no es una fatalidad, ni es que se está acercando al final de la vida, al contrario. El tomar la decisión de insulinizar a un paciente temprano durante la enfermedad es lo que va a garantizar que él tenga una vida larga y buena, porque de nada sirve que usted viva mucho si vive mal, que tenga una buena vida, gozando de todos los placeres. Doctora Díaz, ya escuchamos entonces hablar de la insulina y de los medicamentos tomados, pero siempre hay unas terapias por ahí que se están vendiendo por el asunto de la diabetes. ¿Qué hay de cierto de los trasplantes de páncreas? ¿Hay algún tipo realmente de avance significativo? Y la otra es lo de las células madres. Estos dos tipos de terapia han demostrado realmente ser útiles en diabetes. ¿Hay algún avance, alguna novedad que usted pudiera informar a las personas que ven 360 grados sobre diabetes y estas técnicas, por favor? Sí, lo que más se ha avanzado es sobre el trasplante de células beta. Se sigue investigando, se siguen haciendo avances, inclusive en aquellos que ya han tenido problemas renales para que no vuelvan a tener complicaciones.
pero en cuanto a las otras terapias, no hay evidencias científicas de que tengan impacto en esto. Perfecto, tenemos una llamada. Por favor, ¿quién nos habla? Y su pregunta a la doctora Jacqueline Díaz, por favor, sobre el tema de hoy de diabetes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Silvestre. Me pregunta para la doctora Díaz, que para las personas como yo, que le tienen miedo a las agujas, ¿hay una forma de administrarse la insulina que no sea por agujas? Si hay pastillas o inhaladas. Existió una insulina inhalada, pero la alta tasa de complicaciones respiratorias hizo que la FDA, que es la organización que regula los medicamentos en Estados Unidos, la sacara del mercado. Se estaba investigando una insulina oral, pero los costos eran exorbitantes, porque la cantidad que había que administrarle para que hiciera los efectos es una cosa que no se puede ni mencionar. Y sí, lo que existe y tenemos a mano es dispositivos que parecen lapiceros, con agujitas que parecen invisibles, que no se sienten. Y esa forma de administración de la insulina lo hace más llevadero y más fácil. ¿Están disponibles esos dispositivos? En el país existen las 3 mayores casas farmacéuticas que investigan insulina y producen insulina, los tienen en el país. Son unos pens, unos lapiceros, que inclusive en países que hace frío se pueden tener a temperatura ambiente. Aquí, porque nosotros con 37 grados no le podemos decir al paciente que lo tenga a temperatura ambiente porque se va a dañar. Se va a dañar, claro. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla, por favor? Y su pregunta a la doctora Díaz. Buenas, mi nombre es Erika Martínez y yo quiero saber si puede haber diabetes inducida por fármacos como glucocorticoides. Sí, los glucocorticoides. Cuando hablamos de glucocorticoides, aquellas personas que nos están escuchando, estamos hablando de lo que la gente le llama cortisona, que es dexametasona, prednisona, ese tipo de medicamentos que utilizan generalmente para disminuir la inflamación. Sí, son ampliamente utilizados en enfermedades inmunológicas, en cánceres hematológicos, en muchísimas patologías. Entonces, lo que hacen los glucocorticoides es evitar que actúe bien la insulina y aumentar la producción de glucosa, y sí puede llevarlo a usted a una diabetes secundaria. Ok, tenemos otra llamada. Su pregunta a la doctora Díaz, por favor. Sí, buenas. Mi nombre es Javier Santana y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué riesgo tiene una embarazada con diabetes? Muchísimos riesgos. Riesgos para ella y riesgos para el bebé. No se escuchó bien. Aquellas personas que nos están escuchando, ¿qué riesgos tiene la diabetes en una embarazada, en el bebé, que se conoce como diabetes gestacional? Este tipo de diabetes, ¿qué problema puede tener al bebé, doctora? El bebé puede salir macrosómico, que es que pese más de 9 libras al nacer. O sea, que el bebé salga muy, muy grande. Muy grandote. Y cree dificultad de 12 libras, que antes decían, qué hermosote, nació criado. No, porque eso, al momento del parto, muchas veces no puede salir por el canal vaginal y puede asfixiarse. Otras complicaciones es que no crezca intraútero, que presente retraso de crecimiento intraútero, malformaciones cardiovasculares, y también que luego que nazca, como estuvo todo el tiempo con una hiperglucemia e hiperinsulinemia, si no es vigilado de cerca, como vino con muchísima insulina, hace una hipoglucemia, y como está tan pequeñito y su sistema nervioso no está desarrollado, no da síntomas, no da manifestaciones y puede morir de hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Ok. Una situación que vemos con regularidad es que la persona dice, él le está bajando el azúcar, eso es que es diabético. ¿Existe algún tipo de relación entre aquellas personas que le baja el azúcar realmente y la diabetes? Porque hay muchas personas que tienen ese tipo de asociación. Así como hablamos de que no existe la diabetes emocional, habría que hablar. Una persona que tiene bajones de azúcar, como se reconoce, ¿es porque tiene diabetes o va a desarrollar diabetes en algún momento, doctora? Hay un grupo de pacientes que previo a desarrollar la diabetes, como tienen la alteración de la glucosa, la disglucemia, su cuerpo tiene hiperinsulinemia, o sea, muchísima insulina en su cuerpo. Y sí, al principio lo que presentan son datos de hipoglucemia. Ok, tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla? Y la pregunta a la doctora Díaz sobre el tema de hoy de diabetes. ¿Sí, su pregunta? Buenas. Bueno, se cayó esa llamada. Doctora, una persona que está en su casa y está viendo el programa sobre diabetes, tuvo un familiar que sufre de diabetes. Esa persona, ¿cómo puede decir, mira, yo creo que soy diabético porque estoy presentando esto y esto? ¿Qué datos pudiera tener esa persona
¿qué le sugerirían que tiene diabetes? Si usted comienza a tener mucha sed, orina mucho, pierde peso sin estar haciendo dieta y ejercicio y le da mucha hambre, porque al no poder utilizar la glucosa, su cuerpo permanentemente va a estarle diciendo que requiere energía. Entonces, todas esas P, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, son un signo de alarma de usted ir a buscar ayuda, porque en verdad tiene diabetes. Pero hay otro grupo en que la glucosa no se ha elevado tanto para producirle esa poliuria y polidipsia. Poliuria, como dijo la doctora, es que usted orina. está orinando mucho y está bebiendo mucha agua como un loco, pero se está secando y está perdiendo peso. Ahora los pantalones se le caen. Y usted come muchísimo, pero dice la gente que no le aprovecha. Entonces hay otro grupo que lo que presenta es cefalea, mareo, visión borrosa y fatiga. Perfecto. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla? Y su pregunta a la doctora Díaz, por favor. Su pregunta a la doctora Díaz. ¿Cuál es la repercusión de la diabetes gestacional en el feto? Esa pregunta ya le hicieron. ¿Qué tipo de problemas causaba en el bebé, lo que es la diabetes? Y la doctora conversó de problemas en el corazón, problemas de tamaño, mucho, problemas o no crezca. que pudiera ser más que nada de problemas de que el azúcar le baje o en muchos momentos al momento de nacer y que eso le Es genere catastrófico. algún tipo de problema. Doctora Díaz, ya hablamos de la sintomatología. La pregunta es, cuando esa persona se va a hacer su prueba de azúcar, ¿es solamente una prueba que se hace o se tiene que hacer varias para poder hacer el diagnóstico? Porque vemos personas que se hacen una prueba que es que le toman sangre, le dan a beber algo y después le sacan la prueba de la sangre muchísimas veces. Pero hay otros que simplemente le toman una muestra y le dicen ya que es diabético. ¿De qué manera se hace ese diagnóstico? ¿Con una sola muestra? ¿Con varias? ¿Cómo una persona con laboratorios puede decir que tiene diabetes? Existen diferentes escenarios. Si el paciente llegó, como dijimos anteriormente, con poliuria, polidipsia, o sea, bebiendo mucho, orinando mucho y perdiendo peso, y con una sola muestra de azúcar en sangre, en cualquier momento del día, o sea, no tiene que estar en ayuna ni después de comer, más de 200 miligramos por decilitro es diabético. A ese usted no le tiene que hacer otra prueba, ni dar chance. Pero un paciente que no tiene síntomas, que simplemente fue a usar su seguro, porque él paga un seguro muy bueno y no va al médico, y en los niveles de azúcar en ayuna tenía más de 126 miligramos por decilitro, hay que repetirle esa prueba otro día en ayunas de nuevo. O sea, tenemos que tener 2 pruebas alteradas en ayuna para diagnosticarle diabetes, porque es muy duro que una persona que no se sentía nada, que vaya a usar su seguro y usted le diga, mira, ¿tiene diabetes? Es muy difícil. Y otra es que si se encuentra una hemoglobina glicosilada más de 6.5%, también tiene diabetes. Lo que decías del juguito dulce es la curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿En qué grupo de personas se hace? Es en el grupo de personas que tiene más de 100, porque 100 es el nivel máximo de glicemia en ayunas, 100 miligramos por decilitro, pero tiene menos de 125. Entonces, esos que son llamados prediabéticos, hay que hacerle una curva de tolerancia oral a la glucosa, que es así, se mide en ayunas, se le dan 75 gramos de glucosa tomada y a las 2 horas se le mide la glicemia. Perfecto. Señores, 360 grados, hablando de salud, se despide. Damos las gracias a la doctora Jacqueline Díaz, agradecemos su sintonía y nos vemos el próximo viernes con el tema de VIH, ya que el día 1 de diciembre es el Día Mundial de Lucha contra el VIH y SIDA. Soy el doctor Héctor Balcácer, infectólogo.